Dios los bendiga grandemente, hermanos. Denle palmas al Señor. Damos gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos concede el pastor de estar en este lugar, hermanos. No es fácil estar en este lugar, a veces, como dicen, agarran los nervios, y no de pena ni de vergüenza, sino porque la palabra de Dios es serio, hermanos, es de cuidado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo no quería, hace 2 semanas, cuando el pastor dijo, a veces, hermano, es fácil querer hablar la palabra de Dios, pero si no andamos, si no vivimos en ello, a veces es de pensarlo también. Amén, hermanos. Y en estos días también, él dijo la semana pasada que daba el privilegio, yo todavía andaba pidiendo a Dios si él eligiera, escogiera uno más, que lo hiciera, ¿verdad? Pero no se pudo hasta hoy, que estaba ahí sentado, ojalá que fuera alguien más, pero si Dios nos usa, hermanos, nos va a hablar a través de su santa y bendita palabra, hermanos. Amén. Y de la palabra de Dios con mucha sencillez, con mucha humildad, hermano, que sea la palabra de Dios ministrando la vida de cada uno de nosotros en esta noche. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le escribe la segunda epístola o carta a Timoteo en el capítulo 3 y en el verso 16. Se pone de pies cuando ya lo tiene. Amén. Amén, aleluya. Y me dé un amén a Dios cuando ya lo tiene, hermanos. Aleluya. Vamos a leerlo, son 2 versículos solamente que vamos a leer en esta noche. Amén, hermanos. Es segunda de Timoteo 3:16. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, leámoslo todo juntos, leámoslo, hermanos, como si lo estuviéramos escribiendo, no lo leamos rápido. Dice la palabra de Dios de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Eterno y soberano Dios, que habitas en tu trono de gloria, Padre bendito, ayúdanos, Señor, para que no demos mal uso de tu santa y bendita palabra, Señor. Que en esta noche, Señor, nos estés hablando de una manera entendida, Señor, haciéndonos, Señor, entender tu palabra, Padre, y que esta palabra, Señor, fluya, y que esta palabra haga cambios visibles e invisibles en la vida de cada oyente, Señor. No somos dignos de estar en este lugar, pero a usted le ha placido, Padre bendito, que en esta noche sea usted hablando a través de su Espíritu, Señor, que la palabra de Dios llenando el vacío, llenando el corazón de cada oyente, Señor, y que esta palabra, así como lo dice, Señor, que le enseñe, que le corrige, que le instruya, Padre bendito, para que estemos preparados para toda buena obra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Con la ayuda de nuestro Señor y nuestro Dios y Padre, estaremos, hermanos, dando a conocer la palabra de Dios. No queremos tampoco ser el que esté dando lujo en este lugar, sino que la palabra de Dios sea el que se esté administrando su vida, hermanos. La palabra de Dios dice, Timoteo, hermanos, no tiene mucho que el siervo de Dios nos hablaba de Timoteo. Timoteo era un joven que su mamá era judía y su papá era griego, pero su mamá se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Estas 2 mujeres se encargaron de guiarlo y de enseñarle, hermanos, el camino de la fe, para que él pudiera andar en ellas y caminar en ellas. Un niño primeramente, y después a joven, hermano. Cuando Pablo visitaba en su segundo mensaje misionero, Pablo lo conoció. Este niño, hermanos, a pesar de que su madre era
judía y su padre era griego, eso no le impidió que él tuviera conocimiento y que lo adiestraran, hermanos, en el camino de la fe, que es el evangelio de la gracia. Él era tan joven, hermanos, que cuando Pablo lo conoció, ya ella tenía un conocimiento. Pero él fue adiestrado por estas mujeres ejemplares, hermanos, que hoy en día debemos de imitarlos, hermanos, enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo que es el camino de nuestro Dios, para que el día que ellos lleguen a una edad grande, hermanos, ya que no se aparten del camino de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que nosotros no nos podemos cambiar a nuestros hijos, no podemos cambiar a nuestras hijas, porque ese no es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que los instruyamos y que les enseñemos. Y a través del proceso del caminar de los años, hermanos, Dios mismo comenzará a obrar en ellos. A muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, Dios permite que vayan y tengan una experiencia allá afuera, y a muchos no pasa eso. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso, hermanos, que nos dejó su palabra. La palabra de Dios que Él nos dejó, hermanos, es de mucha utilidad para la vida de cada uno de nosotros. O sea que el estar aquí en este lugar, hermano, no es solamente un pasatiempo, no es solamente para ver quién llega y quién no llega. Estar en este lugar, hermanos, es de mucha responsabilidad y de tomar con mucha seriedad el camino en donde pretendemos o queremos estar, mis amados hermanos. Dice la palabra, Timoteo, hermanos, siendo tan niño, Pablo tenía mucha preocupación que él no se moviera de donde le han enseñado, le han instruido, porque en el mismo tiempo cuando Pablo, él conocía a los hombres, a los que engañaban, a los que entraban en la iglesia para dividir o apagar al siervo de Dios, porque en la iglesia hay de todo, mis amados hermanos. Muchas veces queremos tener cuidado de los que están afuera, pero no hay que tener cuidado de los que están afuera, sino de los que están adentro, hermano. Amén, hermano. Denle palmas al Señor. Y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Judas estaba y era uno de los 12 apóstoles, y de ahí salió el traidor en medio de los apóstoles, hermanos. Cuando Moisés guiaba al pueblo de Dios por el desierto, ahí estaba Datán, Coré y Abiram, los que querían levantarse contra Moisés para guiar al pueblo. Entonces no están afuera, hermanos. Muchos hermanos no están, sino están aquí adentro. Pero hermanos, ¿cuántos creen que el ayuno tiene poder? Amén. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Amén. Y es visible, hermanos. Si usted se ha dado cuenta, Dios está obrando, hermanos. Amén. Yo he puesto mucha atención cuando yo he venido, hermano, la oración de cada uno de los siervos, de las siervas que tienen el privilegio de pasar: Señor, haz esto, haz el otro, y Dios lo está haciendo, hermano. Muchas veces no creemos o no entendemos por qué pasan las cosas, pero Dios sabe por qué pasan las cosas, hermano. Oía predicar una hermana que leía en el libro de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. Todo lo que pasa aquí, hermano, no es de hombre, es de Dios. Cuando Dios, hermano, quiere limpiar y quiere perfeccionarse en su pueblo, Él lo hace. Solo que nosotros no nos damos cuenta, hermano, que es lo que Dios está haciendo. Amén, hermano. Amén, hermanos. Dice, vamos a entrar, hermanos, en el tema. Te hemos dado una referencia de este joven, Timoteo, que anhelaba y quería conocer más y más de Dios. Y Pablo, como un día, me refiero, cuando Pablo fue adiestrado a los pies de Gamaliel, así también él se encargaría en esta manera de adiestrar a este joven. Y más tarde, cuando él llega a una edad adulta, Pablo mismo se encarga de nombrarlo pastor allá en Éfeso. En el Asia Menor, este joven estuvo predicando
Cuando Pablo volvía a sus visitas allá, este joven ya había alcanzado el respeto de todos, como llevaba la palabra de Dios. Es que, hermanos, ser adiestrados, ser instruidos por la palabra de Dios, hermanos, es lo mejor que tenemos que hacer. No es a través del hombre, no es a través de alguien más, es a través de la santa y bendita palabra de Dios. Gracias, hermano. Es a través de la santa y bendita palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no es un libro de cuentos. La palabra de Dios no es un mito. La palabra de Dios no es como un día, me acuerdo, hermanos, que alguien me había puesto un librito en la mano para leer el Santo Niño de Antocha. No sé si alguien conocía de eso y distraía el librito, hermanos. Pero la palabra de Dios no es esa. La palabra de Dios es vida y es eficaz, hermano. Amén, hermano. Aquí hay 4 referencias, hermanos, en que el apóstol Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo de Dios, que es la palabra. Cuatro palabras esenciales que dice útil, enseñar, redarguir, corregir y luego instruir. Son 4 palabras, hermanos, que hoy vamos a ver el significado de cada una de estas palabras. Amén. Dice la palabra de Dios en el 16, toda la escritura. Cuando dice toda la escritura se está refiriendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Inspiración de Dios es el aliento de Dios, el pensamiento de Dios para con nosotros, hermanos. Amén. Es inspirada, la palabra de Dios es la única palabra, hermano, que es inspirada en sí mismo, que nadie le da valor, sino que es Dios mismo, porque Él es mismo en la palabra. Amén, hermanos. Pero dice, ¿para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, si queremos tener un encuentro, si queremos ser salvos, hermanos, tenemos que más que escudriñarla, más que leerla, sino tener una relación personal con Dios, hermanos. Porque podemos leer la escritura, hermanos, unas media hora, 1 hora, 2 horas, hermanos, pero si no lo practicamos, no nos beneficia para nada. La palabra de Dios, hermanos, dice que es útil. Y la palabra útil, hermanos, yo quiero que me ayuden en esta noche todos hermanos, los que puedan. ¿Qué significa la palabra útil para usted? Necesaria. Necesaria, 1. No hay nadie más, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice útil. Si buscamos otras palabras, la palabra útil quiere decir provechosa. Amén. Y beneficiosa. O sea que la palabra de Dios, hermanos, es tan lindo, tan hermoso, que no se escribió para distraernos, para pasar un rato de tiempo, sino la palabra misma dice que la palabra es la vida. La palabra de verdad, y la verdad es Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios es provechoso para nuestra vida. La palabra de Dios es beneficioso cuando nosotros la leemos, cuando la practicamos, hermanos. Ahí es donde se hace la palabra de Dios beneficioso para nosotros. Ese es el significado de útil. Ahora, para enseñar, dice, hermanos, ¿qué significa la palabra enseñar? La palabra del Señor nos enseña a conocer la verdad. Amén. Y la verdad es Cristo Jesús. Amén. Denle palmas al Señor, hermanos. Nos enseña a conocer la verdad, hermanos. Y cuando ya lo conocemos, ahora la palabra de Dios nos va a seguir las 4 palabras, hermanos, lo que es enseñar. La palabra enseñar, redarguir, corregir e instruir suenan y tienen el mismo sentido y tienen el mismo beneficio. Amén. Pero dice la palabra, hermanos, que la otra palabra es redarguye. La palabra de Dios redarguye. Redarguye, ¿qué quiere decir la palabra redarguir, hermanos? Alguien que me ayude, hermanos, a ver si estoy correcto en esto. Amén.
Exhortar, amén. La palabra de Dios, como bien dijo la hermana y el hermano, pero hay otras más, que dice la palabra de Dios que redarguir es transformar. La palabra de Dios nos transforma. Hermanos, eso es lo que pedimos muchas veces. Señor, transforma, hazme una nueva persona, hazme un nuevo ser, una nueva criatura. El problema, hermanos, cuando pensamos, hermanos, que somos una nueva criatura, que el pasado ha pasado, no es cierto, porque muchas veces el pasado sigue siendo presente. Así es, amén. Y cada uno lo sabe, hermanos, cada uno analiza su vida. Yo le he pedido mucho a Dios, hermanos, que verdaderamente me haga una persona agradable, que sea útil para Dios. Porque muchas veces, hermanos, oramos y le pedimos a Dios, pero a la vez, hermanos, somos tan débiles que inmediatamente caemos de lo que muchas veces prometemos a Dios. En mis oraciones yo le he pedido a Dios que me ayude, pero a la semana, a las 2 semanas, ya hasta vergüenza me daba de orar, hermanos, porque Señor, si yo te prometí, y ahora te he faltado. Entonces, pero día a día, hermanos, el Señor nos enseña a través de su bendita palabra, hermanos, que el cambio lo hace Dios. Amén. Pero que tiene que haber un deseo, que tiene que haber alzar la voz a Dios y creer, hermanos, que Dios cuando va a comenzar a obrar, Él va a comenzar a obrar en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Denle palmas a Dios. La tercera, hermano, es corregir. Corregir, hermanos. ¿Quién me ayuda con esa palabra de corregir? ¿Qué es corregir? Exhortar. Okay. Enderezar. Amén. Amén, hermanos. Corregir, rectificar, modificar, advertir, amonestar y reprender. Casi son similares la palabra, hermano, pero eso es lo que nos hace la palabra de Dios cuando estamos en un error. Nos enseña, hermanos, para que dejemos de cometer esos errores y para eso fue escrito la palabra de Dios, hermano. Modifica. Nos alerta también, hermano, cuando estamos para caer en un error. La cuarta, hermanos, que es instruir. La palabra de Dios, hermanos, ¿a cuánto les gusta la disciplina? Amén. La palabra de Dios es de disciplina, hermanos. Muchas veces no nos gusta la disciplina. Cuando nos quieren disciplinar por algún error, hermanos, inmediatamente nos molestamos porque nos quieren instruir. Pero la palabra de Dios instruye. Y la palabra instruir es disciplinar, hermanos. Nos da un conocimiento, nos adoctrina, nos informa. O sea que la palabra de Dios, hermano, nos educa para que estemos preparados. ¿Para qué dice? Toda buena obra. Para toda buena obra. Amén. En el 17 dice, hermanos, si lo leemos una vez más, en el 17, que alguien me lo lea, hermanos, por favor. Amén. Que alguien me lo lea, hermanos, por favor. Uno por uno. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, aleluya. Hermano, la palabra de Dios tiene un fin para nuestra vida, mis amados hermanos. Amén. Cuando dice la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios, quiere decir, hermanos, a fin de que el siervo de Dios sea preparado, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, sea perfecto. ¿De qué perfección nos habla, hermano? ¿Sabe que el único que es perfecto, sin pecado, hermano, es Dios? Entonces, ¿de qué perfección nos habla aquí? ¿De qué somos perfectos, hermano? Nos habla la palabra de Dios. Este perfecto que Pablo le estaba hablando a este siervo es que tenga un conocimiento pleno, que él esté convencido. Esa es la perfección, hermanos, que cuando nosotros
cuando nosotros ya estamos convencidos, hermanos, de lo que la palabra de Dios representa para nosotros, nos han enseñado, nos han instruido, hermanos, así vienen otras congregaciones, nos vienen otras ideas, nosotros somos inconmovibles y que somos preparados para toda buena obra, hermanos, en el área en que el siervo de Dios nos ponga, nos dé un privilegio, que podamos hacer la obra de Dios entendidamente y con amor, hermanos, sin peleas, sin andar ahí que el hermano, que la hermana no hace esto, que el hermano, no, hermano, estamos preparados para toda buena obra, ¿no, hermanos? Después, hermanos, de este joven Timoteo, hermanos, comienza a caminar en el camino cuando el apóstol Pablo comienza a adiestrarlo, hermano. Él fue uno de los más fieles colaboradores con el apóstol Pablo. Le fue de mucho beneficio el apóstol Pablo. Pero antes de eso, hermano, el apóstol Pablo tenía temor de que este hombre fuera movible, que lo convencieran otros, porque estaban los judaizantes ahí, hermanos, que se metían mucho en la iglesia queriendo judaizar a los cristianos, queriendo meterles esa doctrina de la circuncisión, hermano. Pero Pablo, como usted sabe, él fue adiestrado a los pies de Gamaliel. Él era un fariseo que también aprobaba la circuncisión, pero cuando Dios le plació alcanzar al apóstol Pablo, hermano, el conocimiento que él tenía, eso no lo llevó a predicar a las iglesias, porque cuando el Espíritu Santo lo alcanzó, hermanos, le cambió el mensaje, porque ahora el mensaje a los gentiles no es lo mismo que el mensaje a los judíos de la circuncisión, de querer circuncidar a la gente, sino el apóstol Pablo comenzó a llevar el evangelio de la gracia, el evangelio del arrepentimiento, hermanos, porque antes, hermano, el hombre que cometía un pecado inmediatamente era muerto. Hoy, hermanos, Dios tiene misericordia, amén, hermano. Dios tiene misericordia y nos da tiempo, nos da momentos para poder arrepentirnos, hermanos, desde que conocemos la palabra de Dios. No sé, hermanos, yo no me cansaré de decir, hermano, que la palabra de Dios y el uso del razonamiento no tiene mucho que lo obtuve, hermano, quizás hace 2 años, hermanos, que tenía uso del razonamiento, hermanos. ¿A qué me refiero? Porque antes, hermano, cuando estábamos en el mundo, la Biblia dice que andábamos en nuestros deleites, en nuestros deseos, hermanos, y que por naturaleza éramos hombres irracionales, hermano, porque conocíamos el pecado y conocíamos la verdad y nos rebelábamos contra la verdad, hermanos. Entonces, pero hoy en día, hermano, la palabra de Dios nos viene a instruir, nos viene a corregir, nos viene a enseñar, hermanos, para que nosotros estemos preparados en todas las áreas, hermanos, de nuestra vida, porque a Dios así es como le place que no seamos solamente conocedores de la palabra de Dios, que no solamente seamos hombres que les gusta porque tenemos un privilegio, porque tenemos un talento, hermanos, estar en este lugar, que a mí me tienen como el favorito y que yo soy el mero y que yo soy, bueno, muchas cosas, no, hermano, delante de Dios no cuenta eso, hermanos. Amén, hermano. Gloria a Dios, la honra y la gloria para nuestro Dios, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de cómo nos hacemos llamar cristianos. Hermanos, que la palabra de Dios infunda ese cambio en nosotros, hermanos, para que delante de los impíos nosotros demos buenos testimonios, buen testimonio, hermanos. Imagínense, hermano, y delante de mi Dios y delante del pueblo, digo, un día, hermano, yo le enseño allá en el trabajo, compañero, un video de una iglesia pagana, hermano, cristiana y pagana, donde estaba yo, hermano, y que me decía un siervo, dice, ¿a poco aquel varón es, ya sé, mi vecino, si viera, si viera? Y me daba vergüenza, hermano. Y el hermanito ahí, hermano, chispudo el hermano, pero su testimonio, hermano, no hablaba bien del hermano. Entonces, porque los impíos, hermanos, están viendo todo eso, hermano. Y no solamente por eso, sino la veracidad tiene que estar ahí, hermano. La palabra tiene que ser verdaderamente influyendo en nosotros, hermanos. Que no nos conformemos, hermano, con lo que ya sabemos, con lo que ya conocemos, ya estuvimos aquí, hermano. Que no nos fiemos, hermano, de que
por estar aquí los 7, 8 servicios, estamos seguros. No nos confiemos de eso, hermano, porque Dios, si Él viniera y estamos aquí, es una ganancia. Pero si se da cuenta, la mayoría del tiempo estamos afuera. Si Él viniera y hay alguien que le gusta estar en un casino, ¿será que Dios lo va a levantar allá? Si Él viniera y usted está allá en un lugar practicando el fútbol, ¿será que Él lo va a levantar de allá? O sea, sería bonito que Él viniera cuando estuviéramos aquí. Amén, hermano. Y eso me enseña la palabra y le enseña a usted mismo, hermano, que Él está donde quiera, pero no donde quiera va a estar con nosotros. Es el ejemplo que le estoy poniendo. Él está en el cielo, en la tierra, dice, si fuéramos a lo profundo de la mar, ahí está Él. Él donde quiera está, pero no donde quiera va a estar con nosotros. Porque si nosotros estamos en aquellos lugares de deleite, donde deleitándonos, donde llegan los ¿cómo se llama? Los juegos en Santa Mónica, entonces Él no va a estar con nosotros ahí, hermano. Si Él viniera a levantar a su pueblo y lo encontrara ahí, no nos va a levantar. Así que, hermanos, yo esto meditaba, hermanos, que no es el estar, con eso no quiero decir que no vengamos. Hermanos, los que Dios les ha prestado ese tiempo, que sigan, pero que, hermanos, que el caminar en Dios siga siendo donde sea, hermanos, no solamente en la iglesia. No nos fiemos, hermanos, como un día me decía el siervo, que porque somos hijos de pastor, que son, ya no, hermanos, sino que nosotros mismos tenemos que buscar amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Y su misericordia, dice la palabra, que sigue siendo nueva cada mañana. Cuando estábamos, dice la palabra, hermano, en nuestros delitos. ¿Y qué dice? ¿Qué era un pecado, hermano? El pecado era un ¿qué? Un delito, hermano. Dios veía al pecado como un delito. Estaba buscando un ejemplo, hermano, cuando nosotros queremos, no sé si es correcto, pero cuando nosotros queremos tener una licencia de conducir, ¿qué es lo primero que hacemos? Ir al DMV, agarrar un manual. Este es el manual de Dios, ¿es así, hermanos? Amén. Ir a agarrar un manual, y en ese manual comenzamos a aprender, porque cuando vamos a ir a pasar ese test por escrito, dice, ¿verdad? Ya sabemos, ya conocemos todo lo que dice. Y cuando vienen las preguntas, y si nosotros lo estuvimos leyendo y lo estuvimos practicando y guardando, cuando pasemos ahí, hermanos, seguramente que lo vamos a obtener, hermano. Es una manera de obtener una licencia de conducir. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra también que solamente a través de la palabra de Dios, hermanos, si nosotros anhelamos la salvación, si nosotros anhelamos la vida eterna, hermanos, es solamente a través de la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay conceptos humanos, no hay ideas, no hay opiniones personales para decir no es así o hay otras formas. No hay otra forma, hermano. La única forma de que podamos ser salvos, la única forma de que podamos obtener la vida eterna es a través de la palabra de Dios. Amén, hermano. Dios le pague. Dice la Biblia que el siervo de Dios debe estar enteramente preparado, que quiere decir capacitado. Capacitado es preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Amén. Ahora otro caso, hermano. La Biblia dice que es como un espejo para nosotros. ¿Qué es lo que hace un espejo cuando usted se arrima frente a un espejo? El espejo le enseña su imperfección. El espejo, cuando nos miramos de esta cejita, está muy abajo, esta cejita quedó muy arriba, este colorcito no me queda. O sea, nos enseña la imperfección, ¿verdad, hermanos? El espejo. La Biblia también, hermano, nos enseña nuestra imperfección. Por eso la palabra de Dios, hermano, es tan importante, y más que importante el deber de que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, esté escudriñando la palabra de Dios, hermanos. Y una vez que lo escudriñemos, hermanos, y no podemos, hermanos, decir que no hay tiempo.
Si tenemos tiempo para ver esos celulares, si tenemos tiempo para estar jugando los jueguitos, hermanos, si tenemos tiempo, hermanos, para ver la televisión, hermanos, ¿cómo no vamos a tener tiempo de escudriñar la palabra de Dios? La palabra de Dios es vida y vida en abundancia para nosotros, hermanos. Amén. Dele palmas a Dios. La gloria y la honra para nuestro Dios, hermanos. Cuando Dios comienza a hacer cambios en nuestra vida, hermanos, Él lo hace bien, hermanos. Para muchos han clamado, han pedido, pero Dios no ha obrado, pero Dios va a obrar en el momento de Él, hermano. No es en el momento de nosotros. Hermanos, estar en este lugar, como les estaba diciendo, es de mucho de sinceridad, hermano. Ser sincero con nosotros y con Dios mismo, hermano. Porque, hermano, no podemos aparentar una cosa que no somos, hermanos. No podemos, la Biblia nos enseña, hermano, y esto no es de hombre, no es que el hombre, la Biblia no nos critica, la Biblia no nos regaña. La Biblia, cuando dice redarguir, es una palabra de amor. Corregir, instruir, es palabra de amor que Dios nos habla, hermano. Aquí no nos critica, no nos regaña, no, hermano. El hombre que siente ofendido, la mujer que siente ofendida, es por el pecado, hermano. Que muchas veces cuando nos señalan el pecado, hermano, ahí es donde brincamos, ahí es donde decimos, como bien lo dice el siervo de Dios, hermano. Comenzamos a tomar un odio hacia el hombre, hermano, pero no es el hombre, sino que es la palabra de Dios, hermano. Amén, hermano. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no hay, que el tiempo siempre va a haber, dice la palabra de Dios, que para todo hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para dormir, hay tiempo para jugar, pero no como le estaba diciendo hace rato, que vamos a ir ahí a jugar y por eso no vamos a ir a la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que para todo hay tiempo, mis amados hermanos. Yo pasaba, hermanos, por eso lo damos, predicamos con testimonio cómo somos y cómo éramos, hermanos. Y pasábamos un rato, hermanos, a leer si acaso 5 o 10 minutos y de repente llega un sueño pesado, llega el sueño, hermano, para leer la palabra de Dios. Pero cuando estamos en el celular, y lo digo por experiencia, hermano, porque hay que decir la palabra, hermano, hay que decir, hermano. Cuando estamos en el celular, hermano, una hora, 2 horas, está rojo, ya tenemos los ojos. De verdad, a mí, yo le decía mucho a mis hijas, dejen de ver eso, hombre, ya se pasaron. Y de repente llego, mire papá, está rojo, ya está tu ojo. Hermano, para ver esas cosas, hermanos, no pasamos ni media hora, ni 20 minutos pasamos. Los que lo hacen y los que no, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero yo lo digo porque hay que dar ese testimonio, porque no hay perfectos en eso, hermano, pero buscamos la perfección en eso. Amén, hermano. Dice Mateo 5:29, Dios nos enseña, hermano, que no hay tiempos más importantes que dedicar tiempo a Dios, hermanos. Que dice en San Mateo, si alguien me lo lee, hermanos, por favor, San Mateo 5:29. Dos muchachos. Por favor, hermano. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra de Dios que dice que no hay nada, hasta para nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, los miembros, hermanos, no es tan importante delante de Dios, porque acuérdense que cuando el pueblo de Dios se vaya, cuando el Señor levante su pueblo, dice que allá no entrará carne ni sangre, ni los ojos, ni la mano. No es importante, hermano. La importancia sigue siendo la palabra de Dios. Si cojos, pero guiados por la palabra de Dios. Mancos, como sea, hermano, pero siempre guardándonos para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí la palabra no nos está diciendo, hermano, que se saque el ojo, no está diciendo que cortes la mano, nos está diciendo, hermano, que no hay otra razón, no hay otra forma, hermano, sino que solamente es a través de la palabra divina de nuestro Dios que tenemos que mantenernos, hermano. Porque, hermanos, cuando Dios hace la obra, cuando Dios comienza a obrar, Él hace, hermano.
cuando Dios se glorifica, cuando Dios se santifica en su pueblo, hermanos, Él lo hace bien. El hombre no entiende, hermanos, el proceso que Dios hace. El hombre no entiende cómo Dios comienza a trabajar, hermanos. Pero Dios sabe hacer las cosas. Cuando Dios se glorificó en medio del pueblo, hermanos, cuando, no sé si saben cómo murieron los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, hermanos, murieron por andar jugando con Dios. Y así hay mucha gente que anda jugando con Dios. Sabemos muchos que andamos jugando con Dios. Que decimos, hermanos, ser hijos de Dios, que decimos, hermanos, que somos cristianos, pero estamos jugando con Dios. Los hijos de Aarón ofrecieron un fuego que Dios no lo había pedido, hermanos. Un fuego extraño que ellos le ofrecieron a Dios, que Dios no lo había pedido, por andar jugando con Dios, queriendo hacer de lo que quieren con Dios. Y con Dios no se juega, amados hermanos. ¿Y cómo fue? Dios mismo hizo descender un fuego que se quemaron. Así se glorificó Dios, hermano. De esa manera Dios se santificó en ellos. No es como uno quiere, no es como uno desea. Muchas veces, hermanos, yo con testimonio le pedí a Dios que hiciera cambios, que hiciera esto, que hiciera, pero veía que no pasaba nada. Veía, Señor, pero yo te he pedido y no ha pasado nada. Pero cuando Dios, hermano, comienza a hacer la obra, hermano, no es como a nosotros nos gusta, nos agrade, pues. Y terminé diciéndole, Señor, pero ¿por qué de esta manera? No hubo otra manera que tú pudieras cambiarme, hacer este cambio. ¿Por qué tenía que hacer tan drástico de esta manera, hermano? Es que Dios, cuando Dios hace la obra, hermano, Dios la hace perfecta. Amén, hermano. Dele palmas a Dios. Entonces, hermano, cuando usted está pasando, hermano, por sufrimiento por causa de la palabra, porque hay dos clases de sufrimientos también, hermano. Sufrir por causa del pecado, hermano, eso no es agradable. Si nosotros dice que todo lo que sembramos lo recibimos, que todo lo que sembramos, cosechamos, lo recibimos, ¿verdad? Si usted siembra buenas cosas recibe, hermano. Pero entonces dice la palabra de Dios, cuando Él pone su mano, usted pide a Dios que extienda su mano y los ayude y nos enseñe cada día, hermanos, que nos redarguye, nos corrija. Corregir, hermanos, muchas veces creemos que la palabra corregir es que Dios va a venir y de una manera muy bonita. Digo, no, hermano, cuando Dios corrige, Él lo hace bien. Y le aseguro, hermano, que cuando Dios lo va a corregir, no va a volver a cometer ese pecado, porque cuando usted lo vuelve a hacer, ya sabe la corrección de Dios, hermano. Es duro, pero solamente así el hombre entiende, hermano, porque el hombre es tan necio, hermano, tan duro, hermanos. Así son, y lo digo, hermanos, para la honra y gloria de Dios, hermanos. Pero hoy estamos escudriñando la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios, hermanos? Dice, hay un canto, hermanos, y muchos de ustedes lo saben, el canto que dice que hazme un nuevo ser. ¿Cómo comienza el canto, hermano? Que me dice, no me gusta, te voy a quebrantar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. ¿Te han meditado sobre esto, hermano? Te voy a hacer llorar, dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Pero mire, hermanos, eso es lo bonito, hermano, que cuando nosotros solamente la palabra nos enseña, nos instruye, que pongamos la necesidad en las manos de Dios y Él va a obrar conforme a su voluntad, que dice que es agradable y perfecta, dice que es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Hermanos, este joven Timoteo, hermanos, ejemplar para nosotros, hermanos, un joven que anhelaba y deseaba conocer más y más de Dios, hermanos. Ese es el cuidado que el apóstol Pablo tenía con este joven, hermano, cuando él lo dejó encargado ya como pastor. Ya cuando llegó una edad adulta, él comenzó a predicar en Éfeso como pastor, hermanos, pero ya era adiestrado, ya había alcanzado un respeto, hermano, a través de la palabra de Dios. Y hoy es lo mismo que nos enseña Dios en su palabra, hermano, que tenemos que andar firmes.
llegar a un conocimiento pleno, a la perfección, hermanos, de la palabra, hermanos, para que seamos inconmovibles de este camino, de este camino que Dios ha trazado para con nosotros, hermanos. Y más adelante, hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, hermanos, que estemos sembrados, que estemos fundamentados en la palabra de Dios. Amén. Dios dejó a nuestro alcance su palabra. En ella nos cuenta su plan redentor, su plan de salvación, hermano. Este es el plan de Dios que tiene para con nosotros, hermanos. Si anhelamos, si queremos, hermanos, salir de ese lugar donde estamos aprisionados por el pecado, en ese lugar donde el diablo nos tenía atado, nos tiene atado, hermanos, solamente a través de la palabra de Dios, hermanos. Ahí está el plan de Dios, como cuando el diablo vino a imperfeccionar la obra de Dios, hermanos. Ahora Dios, hermanos, nos dejó este escrito. El aliento de Dios quiere decir, hermano, como cuando usted escribe una carta. No sé si se acuerdan en los 90, hermanos, cuando no había los celulares, no había otros medios, cuando para comunicarnos con nuestros papás allá en el pueblo, hermanos, por medio de una carta, hermanos, que hablábamos escribiendo la carta como si los tuviéramos enfrente de nosotros, hermanos. Mamá, mire que yo te quiero, perdóname, y esto y el otro. Papá, escribíamos una cartita, hermano. Así es la palabra de Dios. Dios nos dejó esta carta, hermano. Es el aliento de nuestro Dios, hermano. Hermanos, cuando nosotros entendemos y queremos servir a Dios, hermano, y queremos alcanzar la madurez de la palabra de Dios, solamente es a través de su bendita palabra, mis amados hermanos. Y hermanos, este joven es un joven ejemplar. Así debemos, hermanos, enseñarnos y enseñar a nuestros hijos, hermanos, a que conozcan, hermanos, que no solamente vivimos, como dicen, crecemos, reproducimos y luego morimos. No, hermano, tenemos un hacedor, tenemos un Dios que nos da la vida, tenemos un destino, hermano, que si hacemos, amén, que si hacemos lo que Dios no le agrada, tenemos un destino. Pero si hacemos lo que a Él le agrada, hermano, tenemos otro destino, hermano. O sea, son dos caminos solamente. Y solamente hay dos maneras, hermanos. Si usted quiere servir a Dios, hermano, nos tenemos que pegar a la palabra. Queremos perfeccionarnos, solamente es a través de la palabra de Dios, porque en este tiempo, hermanos, hay muchos engañadores, hermanos, que quieren engañar al hombre, sacar al hombre de la gracia de Dios, hermano, que quieren hacer caer a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Y hermanos, cuando nosotros vengamos en este lugar, vengámonos porque amamos a Dios. No vengamos para ver qué va a pasar, quién ya no viene, quién ya se fue, hermanos. No vengan porque, hermanos, en el pueblo de Dios, hermanos, hay hasta espías, hermanos. La verdad, hay espías, hermanos, que vienen a ver y de aquí se encargan de llevar las noticias, hermanos, allá afuera, qué es lo que está pasando. Tenemos que venir, hermanos, y servir a Dios de corazón, hermanos. Sinceramente, hermanos, Dios nos ha hablado de una o de otra manera. Yo le pedí a Dios, como bien le dije, Señor, palabras hay en la iglesia, tu siervo no deja de hablar. ¿Qué voy a hablarle a tu pueblo? Si tenemos el mejor alimento, hermano, hermano, todos los días, hermano. Yo cuando escucho al siervo, hermano, hablar, comenzar a dar el mensaje, hermano, me recuerda al profeta, al maestro, cuando le leía el libro de la ley al pueblo, hermano, dice que desde el alba hasta el mediodía le leía el libro de la ley. Claro que ahorita nos lee el Evangelio de la Gracia, pero Esdras le leía el pueblo y lloraba desde el alba hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque le daba tanto sentido, le daba la palabra de Dios que el pueblo entendía, hermano. Así veo al siervo cuando le busca la manera que entendamos, hermanos, y de mucha bendición, hermanos,
Yo agradezco a Dios y doy gracias a Dios, hermanos, aunque 2, 3 días, hermano, pero yo siento mucho, me siento bendecido, hermano, de estar en este lugar, hermanos, que una iglesia que verdaderamente ama a Dios, hermanos, y que me sacó de una iglesia cristiana mundana y vaga, hermanos, que allá, hermanos, que tenían, hermanos, hasta agendado tenían los días de salida. Que vamos por aquí, que al rancho Ibarra, que vamos por aquí. Aquí en Corona dicen que hay una cueva donde hay una cruz, que ahí vamos a buscar a Dios, hermano. A muchas veces cancelaban los ayunos para ir. Había una filistea, hermano, esta filistea nunca decía amén, nunca decía gloria a Dios. Y cuando el pastor dijo, el pastor Aguado también, el pastor decía, hermano, el pastor decía, el Espíritu de Dios. Él decía, hermano, ¿qué cree que va a pasar mañana? Mañana ayuno. Pues, hermano, no va a haber ayuno porque vamos a ir al rancho Ibarra. Y la filistea, hermano, la egipcia se levanta y dice, amén, gloria a Dios. Ahí sí habló, hermano. Fíjese, qué terrible, hermanos. Porque ahí se deleitan, hermanos. Ahí es donde se gozan, hermanos. Pero fíjese que la iglesia, hermanos, no quieren hablar, como que da pena, da vergüenza, hermanos, hasta para cantar. Cuando escuchan su voz, inmediatamente baja la intensidad, porque ya dio vergüenza. No, hermano, delante de Dios, si adoramos a nuestro Dios, adoramos a nuestro Señor, hermano. La palabra, hermano, nos ha enseñado en esta noche que es útil, provechoso y beneficioso, claro, que para aquel que lo lea, para aquel que lo escudriñe, para el que lo hace, para el que no lo hace, no, hermanos. Es que, hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un conocimiento pleno, y llegamos, hermanos, hasta el tope, hermano, del conocimiento, hermano, para que ya no estemos ahí dudando, hermanos. Hablando de la misma iglesia, hermano, una siervita ahí que media hora después del servicio llegaba, hermano, y media hora antes del servicio, media hora llegaba, y después del servicio, media hora se iba. Y en el tiempo que estaba ahí, hermano, pasaba yéndose al baño y al baño y al baño. Estaba, hermanos, qué clase de cristianos, hermanos, somos. Bendito Dios que no es aquí, hermanos, amén. Bendito Dios, gloria a Dios. Un día, en una enseñanza que nos estaba dando el pastor, él permitió que se expresaran, que dijeran, hermano, ¿qué es acerca de esto? Y se levanta la hermanita, la sierva, y decía, hermano, pero qué tan cierto eso, porque a mí me han contado que eso de Juan Diego sí es verídico. Imagínense, hermano, hijas de Dios, hijos de Dios estando en duda todavía. Y Pablo quiere que lleguemos a un conocimiento para que ya no estemos, hermano, que si es o no es, que si es aquí o no es aquí. Hermano, donde quiera, la palabra de Dios es verdadera, hermano. Ahora, depende cómo lo dé el siervo de Dios, depende cómo lo dé el hombre que Dios escoja, hermano. De ahí ya no depende de Dios, pero que la palabra sigue siendo verdadera. Hermano, denle palmas a nuestro Dios. Termino, hermano, dando gracias a nuestro Dios y Padre que está en los cielos por el privilegio que nos ha dado, hermano. Espero no haber dado mal uso a la palabra de Dios bajo ninguna circunstancia, hermano, para ofender a nadie, sino la palabra de Dios nos corrige, nos enseña cada día, hermano, para que seamos mejores para toda buena obra, hermano. Es para la honra y la gloria de nuestro Dios, no es para Póngase de pie, hermano, vamos a orar dándole las gracias a nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Bendito seas, oh Dios. Esta noche, Padre, bendito has hablado, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, a este pueblo, Señor, redimido por la sangre del Cordero, Señor. Esta palabra, bendito Dios amado, como está escrito, Señor, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, Señor, Dios amado, para que, Dios mío, que tu pueblo llegue, Señor, al pleno conocimiento, seamos perfectos, Señor, y que seamos inconmovibles, Padre bendito, que haya una iglesia verdadera, Señor, una iglesia transformada, Padre, por la sangre de Cristo Jesús.
una iglesia, Padre amado, que demos testimonio, Señor, un buen testimonio para aquellos que no conocen tu palabra, Señor. Dios amado, que en esta noche, Padre bendito, seas tú alabado, honrando y glorificado, Señor, porque usted es el único que merece, Dios amado, y nos has establecido, Señor, que si queremos hablar con Dios, oramos. Y si queremos que Dios nos hable, leemos su palabra, escudriñamos su palabra, porque solamente a través de la palabra nos habla Dios. Pero nosotros, para comunicarnos con Dios, es a través de la oración. Gracias, Padre. Quizás no soy digno, Señor, pero en esta noche tu palabra, Señor, ha hablado, bendito Dios, y que esta palabra, Señor, quede en el corazón de cada oyente, Señor, y los transforme y los encamine, Dios amado, a toda justicia y a toda verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.